Profesor. Hola, profe, buenas. Buenas, ¿me están escuchando? Sí, Buenas señor. tardes, Sí, ¿me están Sí, escuchando? señor. señor. Buenas Ok, tardes. ¿están viendo la pantalla, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a confirmar asistencia. Tenemos hasta el momento 11, son 16, entonces estamos esperando 5 compañeros. Ok, muchachos, vamos a tratar de que la clase quede grabada, pero cuando no se puede dejar grabada, como la vez pasada pudimos grabar, hay veces no se puede grabar, entonces ruego el favor de la asistencia, aunque yo corroboro la asistencia aquí por el chat, en la parte donde dice chat, arriba en la pantalla, donde yo estoy aquí, donde estoy mirando, donde dice chat, ahí nos dice exactamente cuántas personas están, ¿ok? Por ejemplo, ahí nos dice exactamente cuántas personas están en el chat. Por ejemplo, ahí ya ustedes pueden escribir exactamente todo eso. Y ahí nos está diciendo cuántas personas están conectadas para que yo pueda hacer la supervisión de la asistencia. Este trabajo que estamos haciendo con Zoom lo está supervisando también la directora de la universidad. Nos está solicitando todos los días a diario un formato, llenándolo con las características de lo que estamos haciendo para hacernos para que estén ellos ¿El chequeando. perro sabe dónde está? Dime. Por favor, apague el micrófono. Alguien por allá que lo tiene abierto. Ruego el favor por allá, alguien apague el micrófono que lo tiene abierto. Ok, ya listo. Entonces, ahí en el chat me pueden confirmar si cualquier cosita para que yo lo pueda verificar. Entonces, muchachos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Cualquier circunstancia que se termine el sonido, que se vaya la grabación, que se vaya la señal o alguna cosa, me la comentan, si no por el internet, inmediatamente por el chat. Bueno, muchachos, entonces en la clase de hoy vamos a continuar a retomar un poquitico. La última vez trabajamos sobre aminoácidos y proteínas. Sin embargo, el día de hoy vamos a hacer el empalme con aminoácidos. Aminoácidos, voy a recrearles un poquitico, muchachos. En el laboratorio ya hemos comprendido lo que es el tejido vivo. Ya hemos visto por allá alguien está con el sonido y me está haciendo eco. Ruego el favor de que cierre el micrófono. Bueno, muchachos, entonces, que les estaba comentando que recordemos un poquitico el laboratorio, hagamos un poquito de memoria cuando cortamos el pedacito de papa demasiado delgado, fuimos al microscopio, llevamos a 40 aumentos y alcanzamos a ver membranas celulares. También vimos otras membranas que eran las membranas nucleares. Igualmente también entonces alcanzamos a apreciar lo que... un momento. Ruego el favor de que me comenten si están viendo la pantalla. Alguien tome el micrófono y me cuenta. Perfectamente. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué están viendo, muchachos? ¿Están viendo la diapositiva de aminoácidos? Sí, Agentes Naturalizantes. desnaturalizantes. Oh, caramba, están viendo otra que no es. Agentes desnaturalizantes. No. A ver, muchachos, ¿esta pantalla no están viendo lo de aminoácidos? No, señor. No. No, Dice señor. agentes deslizantes físicos, No, químicos. señor. Dice físicos, químicos. Bueno, ok. Dice agentes Creo desnaturalizantes. que sé que, bueno, entonces, ¿ahora están viendo a dónde llegué en este momento? Sí, señor, ahora sí. Conceptos Conceptos básicos de básicos de Conceptos aminoácidos y básicos de proteínas. aminoácidos y proteínas. Por allá alguien que está rayando la pantalla, por favor, en cuanto es un chico. Bueno, ok.
Listo, por favor allá la personita que rayó, que por favor nos borre porque entonces nos interrumpe la visión. Ya, gracias. Bueno, listo muchachos. Entonces nos tocó con estas diapositivas. Pensaba trabajar en las otras porque es que las otras son mías y tiene una partecita de lo que tiene que ver con el laboratorio, pero lamentablemente pues no sé por qué no quiere mostrarlas. No está mostrando solamente estas. Bueno, entonces muchachos, vamos otra vez haciendo el empalme. Nos recordamos que en la clase, en el laboratorio cortamos un pedacito de papa, la colocamos a 40 aumentos, luego agregamos azul de metileno y en el azul de metileno alcanzamos a ver membranas celulares, membranas nucleares, membranas mitocondriales, algo del citosol de la célula, ¿ok? Ahora, si nosotros imaginamos esa membrana nuclear y vamos a ver, a tratar de descomponerla en las sustancias que tiene, obviamente tendría agua, tendría lípidos y tendría proteínas. Esas proteínas a nivel estructural, a nivel molecular, son polímeros de aminoácidos, o sea, sustancias mucho más pequeñas y estos que se llaman aminoácidos. Estos aminoácidos muy pequeños, entonces, ¿qué es lo que son? Pues son moléculas diversas que tienen algunas características propias, como por ejemplo, que tienen el grupo carboxilo, lo coloco aquí, tienen el grupo amino, están unidas a un carbón central y tienen un grupo radical conformado por una cadena de carbones y hidrógenos unidos por enlaces covalentes, como es lo característico de la química de los seres vivos. Entonces, esa es la característica de los aminoácidos. Grupo amino, grupo carboxilo, grupo radical. ¿Qué estamos nosotros revisando? Si nosotros tomamos membrana celular, por ejemplo, tomamos piel de gallina, maceramos bastante en un mortero, agregamos de pronto algunos cristales de sílice, seguimos rompiendo el tejido, todo está roto, membranas celulares rotas, todo rompemos. Inmediatamente vamos a agregar una sustancia que va a extraer los carbohidratos como el ácido tricloracético. Entonces lavamos esos triturados con el ácido tricloracético va a extraer los carbohidratos, todo el conjunto lo pasamos a filtrado y en el filtro, en la parte de arribita, la parte que no atraviesa el filtro, nos van a quedar evidentemente lo que no son carbohidratos, o sea, proteínas y lípidos. También ácidos nucleicos. Los carbohidratos han atravesado el filtro porque han quedado disueltos en el ácido tricloracético. Ahora, para nosotros extraer las proteínas que han quedado en ese filtrado, le vamos a agregar una sustancia que se va a llamar una solución de agua con sal, aproximadamente al 4 o el 5%. Es un medio extractor para extraer proteínas, o sea, a ese filtrado vamos y lo lavamos otra vez con agua con sal e inmediatamente hacemos el mismo proceso de filtrado y habremos extraído las proteínas. Lo que atraviesa el filtro es agua con sal con proteínas. Si esas proteínas que hemos extraído ahí son sustancias que en este momento están disueltas en agua con sal, pero que si nosotros podemos agregarles o podemos llevarlas a calentar con un poquitico de ácido, vamos a romper los enlaces que hay entre partículas más pequeñas que conforman las proteínas que se llaman aminoácidos. Y le agregamos ácido clorhídrico, calentamos un poquito e inmediatamente vamos a obtener los aminoácidos solitos. Como los aminoácidos son ácidos y son aminas, podemos agregar reactivos que identifiquen a ácidos o que identifiquen aminas, porque son de las dos cositas. Entonces, lo que quiero hacerme entender con este ejemplo que coloqué es que los aminoácidos son ladrillos de una pared grande llamada proteínas y las proteínas están conformando el 12.5% del peso del cuerpo humano. Bien, entonces no olvidemos que esas estructuras pequeñas llamadas aminoácidos tienen grupo carboxilo, grupo amino, grupo radical e hidrógeno. Y aquí está el carbono central. Estoy mostrando aquí en el cursor. Bien, en la siguiente diapositiva estoy mirando los ácidos carboxílicos que
que tienen varias cadenas de carbono. En el carbono segundo se le llama carbono alfa. Si en el carbono alfa va pegado un grupo amino y a su vez va pegado un grupo radical, a eso le llamamos aminoácido. Es decir, que si a ese carbono alfa no va pegado ni un grupo, perdón, si este grupo amino y este grupo radical no están pegados en un carbono 2, no estamos hablando de un aminoácido. Si está pegado en un carbono 3, que es un carbono beta, ya no tiene características de aminoácido. Tiene que estar el grupo amino y el grupo radical unido al carbono 2. Si se dan cuenta, este carbono 2 o carbono alfa va a ser un carbono central. Van a hacer la siguiente imaginación. Imaginémonos que el carbono alfa es el que está en el plano de la hoja que estoy aquí colocando y el grupo carboxilo sale de la hoja y el grupo amino entra a la hoja. El grupo radical sale un poquitico y el hidrógeno que cuelga hacia abajo va a salir un poquitico. Quiere decir que ese carbón alfa va a formar como un centro de equidistante completamente inversor con respecto al motivo carboxilo y al motivo amino y el motivo radical con el motivo hidrógeno. A eso es lo que le llamamos en química un carbono quiral, una característica muy importante para poder diferenciar moléculas. Ya vamos a ver por qué. Aquí, bueno, aquí nos reseña inmediatamente esta diapositiva, que es el carbono 2. Bien. Ahora, tenemos dos aminoácidos de los muchísimos que hay. Les recuerdo, muchachos, en la naturaleza hay 300 aminoácidos fabricados principalmente por las plantas que fabrican todos los aminoácidos, pero de los 300 aminoácidos son apenas 20 aminoácidos proteicos, o sea que conforman proteínas. Ahora, aquí tenemos este carbón, que es, perdón, el carbono central o carbono alfa es el que estamos mostrando acá. Bueno, de los aminoácidos proteicos. De los aminoácidos proteicos, bueno, ya vamos a ver qué son aminoácidos esenciales y no esenciales. Por ahora vamos a mirar características de los aminoácidos. El grupo carboxilo es el que estoy mostrando acá. Este es el carbón alfa, en esta molécula que tengo otra forma de representación. Y ese es el grupo amino que tenemos ahí. Y bueno, uno es el de alanina y el otro es el L-alanina. Ok, bueno. Vamos a continuar, muchachos, entonces con la siguiente diapositiva. Y bueno, lo que les había comentado así, son 20 aminoácidos, son los constituyentes de las proteínas. Los alfa aminoácidos y alfa carboxilácidos, entonces esos son los que llamamos aminoácidos. Esta parte nos confunde un poquito. Cuando dice ópticamente activos, nosotros estamos acostumbrados a pensar que ópticamente tiene que estar relacionado netamente con visión. Es correcto. Significa que son aminoácidos, los aminoácidos son moléculas que pueden presentar una característica en química que se llama la isomería. La isomería quiere decir que son dos sustancias que tienen el mismo peso molecular, pero son sustancias diferentes. O sea que si al L-alanina y al D-alanina le hacemos las pruebas químicas cuantitativas, nos va a decir que son las mismas sustancias. Pero D-alanina tiene un punto de fusión diferente, lo mismo, de la misma, ¿con quién tiene el punto de fusión diferente? Con L-alanina. ¿Ven? D, estrógiro, L, libógiro. Ya vamos a ver un poquito qué es eso. D significa derecha, L significa izquierda. El único aminoácido que no es ópticamente activo es la glicina, es decir, el único que no presenta isómeros D y L es la glicina, o sea, no vamos a ver D-glicina ni L-glicina, pero todos los demás van a tener D y L. Los aminoácidos que forman las proteínas son los aminoácidos levógiros alfa. ¿Okay? Son estos aminoácidos levógiros, o sea, hacia la izquierda tienen el grupo amino y lo tienen en el carbón alfa. Bien, ahora continuando, entonces, vamos aquí a ver, este es un aminoácido, esta es una configuración L. Como pueden ver, hacia la izquierda está el grupo amino. Esta es una configuración D. Como pueden ver, hacia la derecha está el grupo amino. Esta es la configuración L y la configuración D. Entonces, eso es como imaginar la mano derecha y la mano izquierda. No se pueden superponer unas con otras. Evidentemente, son completamente distintas. Entonces, tenemos aquí la representación, carbono quiral, grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno, grupo radical. Ok, bueno. Bueno, aquí tenemos el llamado centro quiral. Aquí lo tenemos. Estamos observando, entonces el centro quiral es este, o carbón asimétrico. Este es el carbón
que nos va a mostrar como centro de todos los demás. Bueno, para nuestra asignatura normal, para nuestro lenguaje universal en la química, cuando se utilizó esta estrategia de representar con bolitas los átomos, entonces se inventó en aquella época un lenguaje universal. Y el lenguaje nos decía que el carbón era negro, pues por eso tenemos aquí carbón negro, ¿sí? El oxígeno era rojo, pero aquí nos aparece otro color. El nitrógeno era azul, pero aquí se asemeja mucho al azul. Y este es el hidrógeno de los colores más suaves. El radical lo vamos a representar con este color. Pero lo que nos está mostrando es que hay una hibridación sp3, o sea, hay ángulo de 109 grados entre los enlaces que estamos mostrando ahí. Y eso nos da una característica, que es una molécula que puede crecer en todas las direcciones para formar una estructura o un grano de aminoácido. Les recuerdo que la mayoría de los aminoácidos son sólidos de color blanco. Cuando se aíslan de los alimentos o se aíslan de los componentes naturales, plantas, o etcétera, o tejido vivo, realmente entonces son sólidos de color blanco. Ahora, aquí hay una representación del carbono quiral que estamos mostrando aquí. ¿Sí? Simplemente nos quiere esta diapositiva representar lo mismo que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos el caso aquí del ejemplo que les decía, mano derecha, mano izquierda, centro inversor. La mano derecha no es igual a la mano izquierda, pero si vamos a mirar, tienen la misma cantidad de partículas. ¿Sí? En este caso hablamos de la misma cantidad de dedos. Si lo asemejamos a moléculas, serían átomos. Y como tienen la misma cantidad de ambos lados, podemos decir entonces que son sustancias que tienen el mismo peso molecular. Pero sin embargo, tienen diferente, eso sí, la ubicación espacial de esos átomos. No es lo mismo este átomo que estaría aquí a este que estaría aquí. Entonces, y si las tratamos de superponer la una sobre la otra, no es igual. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, lo mismo que ocurre con la mano derecha e izquierda. Aquí está el plano inversor. Entonces tenemos a la L-serina, L porque el grupo amino está a la izquierda, y a la D-serina, D porque el grupo amino está a la derecha, como estamos aquí revisando. Completamente en el espacio, grupo carboxilo y el grupo radical. En este caso, el grupo radical es un radical con el grupo químico OH, que representa el grupo hidroxilo de los alcoholes. Bueno, vamos a continuar aquí. Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de sustancias, es decir, aquí, si vamos a hacer análisis químico, no hay una manera químicamente de distinguir la una de la otra, a menos que hagamos pruebas físicas, como temperatura de fusión, temperatura de ebullición, etc. A menos que hagamos esas pruebas, no podemos distinguir que son diferentes. De hecho, ambos son sólidos de color blanco, la L-serina y la D-serina. Hacemos una prueba acá, que es la prueba de la colorimetría. Simplemente la luz la hacemos pasar por un filtro, se convierte en una luz en una sola dirección, o sea que en una sola dirección la vemos. Si nos ubicamos en otro lugar, no la vamos a ver. Ese filtro le vamos a colocar ahora la sustancia que vamos a analizar. O sea, colocamos la luz, el filtro, se vuelve la luz en una sola dirección. Aquí colocamos la sustancia que vamos a analizar, y al atravesar la luz puede seguir derecha o puede girar hacia un lado o girar hacia el otro. Si gira hacia la derecha, será destrógiro. Si gira hacia la izquierda, será levógiro. Esa representación. O sea que esa es la prueba que se le hace en laboratorio para determinar si es destrógiro o livógiro. O sea, de pronto es la única prueba química que podemos nosotros corroborar para este caso, porque con los reactivos químicos para identificar grupos aminos o grupos carboxilos, pues nos daría el mismo resultado. Por eso entonces, muchachos, podemos ahí prever que las pruebas de laboratorio de análisis químicos son muy subjetivas, es decir, dependen de lo que nosotros queramos hacer, depende de a dónde queremos llegar, depende de qué sustancia vamos a analizar y la capacidad de análisis que tengamos, porque si sabemos que estamos analizando aminoácidos, entonces estamos sujetos a esto, a que podemos estar hablando de el mismo conjunto de aminoácidos, pero uno pueden ser dextrógiros, otros pueden ser levógiros. Bien, aquí vamos en esta diapositiva viendo los aminoácidos, como vemos acá, los aminoácidos que tienen en común, grupo amino o grupo carboxilo, grupo amino o grupo carboxilo. ¿Sí? ¿Qué no tienen en común? Este grupo radical. Estoy mostrando acá en el cursor, aquí, etc.
¿Alguien tomó el micrófono? ¿Me va a decir algo? Ah, ok. Bueno, entonces, este aminoácido le llamamos glicina, este le llamamos alanina, este le llamamos valina, este le llamamos leucina. Miren las siglas abajo, como lo representamos. Bueno, entonces, tenemos aquí la metionina. Miren la diferencia del grupo radical, ahí lo tenemos en este color, y la cisteína. Característica de estos dos aminoácidos, la presencia de azufre. Son aminoácidos que hacen parte de la proteína del cabello llamada queratina. O sea que ellos son uno de los tantísimos aminoácidos que tendría la queratina. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos a la serina y la treonina. Estamos viendo que tiene en el grupo amino es positivo y en el grupo carboxilo es negativo. Eso nos está diciendo que tienen la misma carga positiva o negativa. O sea, son tanto ácidos como básicos. Esta es una característica de los aminoácidos, que los aminoácidos entonces son anfóteros. El anfoterismo se llama a las sustancias que pueden ser tanto ácidas como básicas, dependiendo del medio en el que actúan. En el caso de las sustancias que se consideran ácidas en el organismo, se consideran ácidas las sustancias aquellas en las cuales el APH de la sangre, o sea, APH de 7.3, se comportan como ácidos. Y aquellas que se comportan como bases APH de 7.3, entonces se consideran aminoácidos básicos. Ahí tenemos el caso de la serina y la treonina. Bueno, viendo la siguiente diapositiva encontramos aminoácidos ácidos. Miren, este aminoácido tiene característica ácida porque tiene dos grupos carboxilos. Este aminoácido también es ácido. Este aminoácido ya es básico, miren. Tiene dos grupos aminos y este aminoácido también tiene característica tiene carácter ácido base. Vamos a ver acá, sí, correcto. Entonces tiene positivo, negativo, pero este como tiene dos cargas negativas, entonces es un aminoácido ácido, y este es un aminoácido ácido también. Entonces aquí vamos a ver, en este caso, ¿sí? Tenemos estos aminoácidos que estamos mostrando acá. Aminoácido, este es un aminoácido básico, y este es otro aminoácido básico por las dos cargas positivas que estamos mostrando ahí. Y tenemos en este caso el grupo radical. Tenemos aquí la histidina y la lisina, y aquí tenemos la arginina. Esta arginina es un vasodilatador muy comúnmente utilizado hoy en día. La L-arginina está presente en la papaya en forma libre, también está presente en la carne, pero en muy pequeñas cantidades. También tenemos la fenilalanina. Este aminoácido tiene la base aromática en el grupo radical, y la tirosina, que tiene la base aromática también aquí como grupo radical, y también tenemos el triptófano. Nos damos cuenta acá. Este triptófano tiene un grupo aromático más, una base nitrogenada, se parece un poquito más hacia la adenina, pero ese es el triptófano. Bueno. Profe, Señor. qué pena interrumpirlo. Los aminoácidos que incluyen, bueno, por decirlo así, una unión con un aromático, ¿los hace polares? Realmente la polaridad la da este grupo, el grupo amino y el grupo carboxilo, ¿ok? Eso es lo que le hace polares. La polaridad, ¿qué nos trae como ventaja? La ventaja que nos trae la polaridad es que son solubles en agua. Quiere decir que todos los aminoácidos son solubles en agua, a menos que este radical que tenemos acá, venga unido con sustancias hidrofóbicas, tenga algunas sustancias no polares, supremamente no polares, y entonces se va a comportar como una grasita. No vamos a poderlo disolver en agua. Pero la polaridad está relacionada con esto. Entonces tiene parte positiva, negativa en esta cabecita que estamos mostrando acá. ¿Ok? O sea, los aromáticos no intervienen en eso para nada. No interviene. A menos de que tengan... A menos que tenga, por ejemplo, en este lo hace todavía más soluble en agua, este que estoy mostrando aquí, la tirosina, porque tiene el grupo... Tiene hidróxido. Sí, tiene el grupo H, que eso es un componente que facilita la solubilidad en agua. Lo que manifiesta entonces que la tirosina es un aminoácido bien soluble en agua. Bien. ¿Me vas a hacer otra preguntita? No, señor. Ok, bueno. Entonces tenemos ahora la prolina. La prolina es otro aminoácido que estamos mostrando acá. Si lo alcanzan ustedes a ver, ahí está la prolina. Entonces, en este caso, este aminoácido que estamos entonces revisando tiene una cadena cíclica. Ten en cuenta que se cicla sobre sí mismo, pero no pierde el carácter amino en la parte que estamos mostrando hacia arriba. Ahora bien,
tenemos algunos grupos reactivos de los aminoácidos, o sea, cuando el radical, la partecita de abajo del aminoácido, es un grupo radical reactivo, es decir, que puede tener comportamiento químico. En eso tenemos el caso de la arginina, que tiene esta conformación, tiene una conformación amina doble, pareciese como si fuera una amina triple, pero realmente es una amina doble por este lado y por este lado son aminas sencillas. Al tener este comportamiento es un comportamiento de la guanidina, es un comportamiento guanidínico, se llama así, o sea, podría trabajar este aminoácido con una característica muy similar a esta sustancia llamada la guanidina, que la vamos a encontrar en los ácidos nucleicos. Aquí encontramos otro grupo reactivo muy similar a la adenina, que es una base nitrogenada, que es el grupo indol, propio del triptófano, que es otro aminoácido. Encontramos también el imidazol, que es propio de la histidina. Bueno, muchachos, esto fue la estructura, cómo están organizados los aminoácidos. También me gustaría que de las diapositivas que están en Ágora las chequearan, las que están ahí en unidad 2 de biología porque de química no tenemos unidad 2 con introductorio. En introductorio apenas llevamos cursando la unidad 1, ya estamos a punto de cursar unidad 2 y también les voy a subir ahí las actividades. En unidad también hay algunas actividades ahí, creo que no estoy seguro si he subido la evaluación de carbohidratos ahí para que la vayan desarrollando y la pueden ir subiendo a mi correo mientras abro el espacio para que la suban ahí en la plataforma Ágora. ¿Ok? Bueno, porfa por allá, si alguien quiere decir que alcance a escuchar un micrófono. Ok. Bueno, entonces, la clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos, ¿cómo los clasificamos? En aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Lo dijimos en clase. Aquellos que el organismo no puede fabricar y tiene que consumirlos de otros seres vivos. Los aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos no esenciales? Aquellos el organismo puede sintetizar o puede construir y los puede fabricar, que el organismo puede fabricar y no tiene que tomarlos de otros seres vivos. Para la especie humana son esenciales los siguientes aminoácidos: la treonina, la metionina, la lisina, la vanina, el triptófano, la leucina, la isoleucina, la fenilalanina, la arginina e histidina, que se considera esencial durante el crecimiento, pero obviamente no para el adulto. Bueno, esta información, muchachos, hay veces a nosotros cuando somos estudiantes de primerazo no queda sencillo hacerle como una especie de asimilación. Necesitamos primero pensar primero en la materia, después en las dimensiones de la química. Estas dimensiones como son la dimensión molecular, la dimensión molar, la dimensión electrónica o de enlaces, o sea, la dimensión estructural, la dimensión de transformación, o sea que las sustancias se pueden convertir unas en otras y la capacidad que tienen para transformarse, y la dimensión de energía, es decir, las condiciones del medio y las condiciones de estabilidad que le permitirán convertirse, no convertirse o ser estable. Son algunas de las características que tenemos que manejar cuando abordamos algunos conceptos químicos como estamos haciendo aquí con esta biología básica. Entonces, ¿cómo clasificamos los aminoácidos? También ya los hemos clasificado, los 20 aminoácidos proteicos los hemos clasificado en esenciales y no esenciales. Esenciales, ya sabemos, entonces el organismo no puede fabricarlos y tiene que consumirlos de los animales. Y no esenciales, el organismo los puede fabricar. Entonces, de los aminoácidos, los clasificamos de la siguiente manera. Los aminoácidos polares que no tienen carga, los aminoácidos polares con carga, que son ácidos, y los aminoácidos polares con carga, que son básicos. Entonces son dos. Los aminoácidos polares, entonces tenemos, mírenlos aquí, la serina, la treonina, la tirosina, la cisteína, y lo estamos viendo, la glutamina, la asparagina, todos estos son aminoácidos que no tienen carga, pues ustedes lo pueden ver, si tienen tanto grupo carboxilo como grupo amino, protonado y electronado. Protonado y electronado, protonado, electronado, protonado, electronado, es decir, que aquí no hay carga. Ahora, los que se comportan como ácidos. Tenemos el ácido, por eso le pone ácido aspartico. Tienes en cuenta que tiene dos grupos carboxilos acá. Aquí nos está diciendo que, bueno,
Profe, es que no entiendo muy bien otra vez la parte de polaridad de aminoácidos, Dime. que no alcanzo a comprender muy bien la parte de polaridad en los aminoácidos. Ok. La polaridad se refiere a que tiene parte positiva y parte negativa. Un ejemplo de una sustancia polar es el agua. El agua cuando cae sobre alguna superficie queda adherida a la superficie. Es lo que le llamamos mojabilidad. La característica de las sustancias polares es esa, que logran adhesión. Los aminoácidos son polares, los que tienen positivo o negativo, así como el agua, que tiene hidrógeno positivo, oxígeno negativo, ¿ok? Bueno, igualmente tenemos aquí positivo, negativo, ¿de acuerdo? Entonces, los que ya los que no son, que son polares, pero a la vez quedan cargados, o sea, que tienen parte positiva o negativa, pero además tienen una carga negativa, se le van a llamar ácidos. Los que son positivos o negativos, pero que además quedan cargados, igualmente se le llaman ácidos y tienen la carga de exceso, que es negativa, la que estamos mostrando acá. Los que son básicos son por allá, por favor, alguien apague el micrófono. Los que son positivos negativos, por allá quedan cargados. Tenemos aquí positivos negativos, pero quedan cargados positivamente, se le llaman básicos. Positivos negativos cargados positivamente, con una carga positiva además, se les llaman bases. Tenemos el caso de la lisina, la arginina y tenemos la histidina. Esos son los aminoácidos, entonces, con esas características. La ionización son positivos negativos. Cuando tienen la carga positiva negativa, en este caso, se encuentra que tiene una carga positiva de más, se le van a llamar catiónicos. Los que tienen una carga negativa de más, se encuentra, de negativa de más acá, lado derecho, se le van a llamar aniónicos. Si tienen carga positiva negativa al tiempo, se le van a llamar deuteriones, ¿ok? Bueno. Entonces, ahora vamos aquí a revisar algunos aminoácidos. Caso de la alanina. Esta alanina que tenemos ahí no tiene carga. Pueden ver, positiva o negativa. La lisina tiene carga positiva, o sea, es un aminoácido básico. Vamos a seguir revisando otros ejemplitos. Bueno, ahí nos dio un ejemplo de la lisina, que es un aminoácido básico, o sea, que a pH fisiológico se va a comportar como una base. Este potencial de la constante, así es, significa que el grupo carboxilo desprende aproximadamente, en una solubilidad en agua, desprende aproximadamente 2.2 por 10 a la menos 6 moléculas, moles, o sea, muy poquiticas moles de hidrógeno cuando se coloca en agua, y desprende 9.1 por 10 a la menos 6 moles de hidroxilo cuando se agregan aguas. Es la característica positiva negativa que tiene ahí. Y el sitio donde es tanto que queda empatado positivos negativos es cuando tenemos un cambio en un pH de 10.5. Bueno, estos son algunos experimentos. Esto no los alcanzamos nosotros a hacer en laboratorio. Nos muestra como los aminoácidos son deuteriones, significa que tienen cargas positivas o negativas. Esta ecuación nos hablaría de cómo calcular el pH, pero nosotros no vamos a ir hasta allá. El punto isoeléctrico es donde el aminoácido se comporta tanto ácido como base, o sea, tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas. Ya tenemos aquí la forma como calculan el punto isoeléctrico de la histidina. Estos son cálculos que no vamos a hacer nosotros porque necesitaríamos el laboratorio. Obviamente en las condiciones que estamos ahorita de laboratorio no podemos hablar. Igualmente una titulación solamente con un grupo de enfermería. En alguna ocasión en el pasado logré tratar de calibrar esta curva, pero bueno, no, sí, más o menos llegamos hasta el punto donde en la gráfica le están deuterión. Es decir, que nosotros estamos agregándole al aminoácido una base y en el momento en que le hemos agregado esta cantidad de base, en ese momento entonces es cuando se presenta el balance de cargas para la alanina. Pero nosotros, bueno, como les digo, en esto no vamos a profundizar mucho, porque desde luego entonces necesitaríamos, para abordar un poco más ese concepto, necesitaríamos un poco más de laboratorio, y aquí en nuestro caso no vamos a hacer análisis de aminoácidos, lo cual entonces no es tan necesario. Entonces tenemos algunos ejemplos del ácido carboxílico glutarado, del glutamato, donde ocurre un cambio. Bueno, es también de análisis.
Eso es lo que nosotros visualizamos de aminoácidos. En el otro conjunto de diapositivas, muchachos, tenemos el uso que se le dan a los aminoácidos cuando están solitos, cuando han sido aislados de sus proteínas. Ahí los tenemos, les vamos a dar un uso. En los usos, perdón, ahí en las diapositivas se encuentran los usos, o sea, para qué se aplican, en qué los utiliza el cuerpo, en qué son importantes a nivel de nuestro organismo cuando están solitos, o sea, solitos, sueltos ahí. No solamente los utiliza la célula para hacer proteínas, porque cuando llega un aminoácido, atraviesa la membrana celular, inmediatamente en el citosol tiene que tomar dos caminos, o bien se va para la ruta de producir energía, o bien se va para la ruta de construir nuevas proteínas para hacer nuevos tejidos o para generar nuevas células. Es decir, que teniendo en cuenta esto, los aminoácidos, cuando están solitos, o sea, cuando ingresan a la célula y quedan sueltos, quedan solitos, pueden ser utilizados dependiendo de qué tipo de célula del cuerpo estemos hablando, dependiendo de qué tipo de células, los aminoácidos pueden ser utilizados en una u otra circunstancia. Eso está en el otro jueguito de diapositivas que quería compartir al comienzo, pero que no me dejó aquí la presentación, pero que están en la plataforma Ágora. Entonces, por favor, revísenlas y cualquier duda me la están comentando vía chat o cualquiera de los recursos que estamos utilizando para comunicarnos. Bien, entonces vamos a pasar, ya comprendimos qué son los aminoácidos, vamos a pasar a esto de las proteínas. Pero para comprender las proteínas, primero que todo tenemos que abordar el concepto de péptidos. Entonces, péptidos, ¿a qué llamamos como péptidos? A los que están la unión de dos o más aminoácidos. Entonces, si se unen dos aminoácidos, tenemos un dipéptido. Si se unen tres aminoácidos, tendríamos un tripéptido. Si se unen tres aminoácidos, tendríamos un tetrapéptido. La unión de un aminoácido con otro se hace a través de un enlace que se llama el enlace peptídico, que es un enlace covalente o coplanar que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido, grupo carboxilo, y el grupo amino del siguiente aminoácido. O sea, un aminoácido que viene antes tendría el grupo carboxilo y el que viene después tendría el grupo amino, y la unión entre estos dos permitiría un enlace de dos aminoácidos y le llamaríamos un dipéptido. De dos aminoácidos hasta 10 aminoácidos unidos se forma un polímero que se llama un polipéptido, pero si son de más de 10 aminoácidos sería un polipéptido. Cuando ya son 99 aminoácidos sigue siendo polipéptido, pero cuando son 100 aminoácidos ya no se llama polipéptido, ya tiene función de proteína y se le llama proteína. Es decir, que los péptidos no hacen lo mismo que las proteínas. Pueden estar suelticos en el organismo, pero para que sean proteínas tienen que tener un aminoácido más. La diferencia es un aminoácido nada más, pero la función de las proteínas está completamente en función de los aminoácidos, o sea, está ligada a los aminoácidos que tiene y no pueden ser menos de 100 aminoácidos para poder hacer una función proteica. Bien, los enlaces peptídicos, ¿cómo tenemos aquí? Tenemos este caso en que tenemos, este es un aminoácido, este es el otro aminoácido, tenemos aquí el agua, grupo OH del grupo carboxilo, tenemos ahí, y el grupo amino del otro aminoácido. Entonces, aquí tenemos una molécula de agua que va a salir, y la vemos saliendo, y van a estar unidos estos dos en el color que tenemos acá. Nos vemos aquí uniéndose los dos aminoácidos para formar entonces un dipéptido. Este enlace que está aquí se llama el enlace peptídico. Es un enlace donde todos los átomos que están involucrados están en el plano de la hoja. Le da una característica especial que ya la vamos a ver. Bien, aquí vemos en un poco más desplegado. Tenemos el enlace peptídico, determina disposición espacial en el mismo plano con distancias. Presenta cierta rigidez este enlace peptídico en el plano. O sea, este plano es bastante rígido. Este enlace en esta parte es muy rígido. Aquí tenemos las distancias en Armstrong entre átomo y átomo. Y este plano que nos está mostrando ahí nos indica que los átomos involucrados ahí, estos átomos, hidrógeno, nitrógeno, carbono, oxígeno, estos átomos involucrados ahí están en el plano de la hoja. Los otros pueden estar sobre la hoja o por debajo de la hoja. Por ejemplo, imaginemos que este es un plano que está en la hoja y por debajo de la hoja hay este otro plano. Y entre este plano y otro plano encontramos este carbón que está aquí, que es el carbón que tiene el grupo radical y que tiene hidrógeno, que es el carbón quiral.
Entonces, ahí vemos los carbones quirales o carbones centrales. Bien, en otra representación que vemos, tenemos el caso, este aminoácido que está aquí está la serina, y aquí estamos usando los planos donde encontramos el enlace peptídico, como lo pueden ver acá, acá son los enlaces peptídicos. Tenemos la serina, la glicina, la secuencia de aminoácidos, la cisteína, la adenina y la glicina. Y los tratamos de representar acá, como pueden ver, este carbón acá está aquí, y los dos átomos de carbono que estamos mostrando, nosotros estos que están en el plano, estos son los que están acá. Tenemos el carbón, oxígeno, aquí en rojito, el nitrógeno azul y el hidrógeno allá un poquito más claro. Pero tenemos aquí el caso del carbono, que es el que está aquí por fuera. Este carbono o quiral, los quirales son los carbonos que están por fuera de los planos que estamos mostrando acá. Este carbono está aquí, mire, carbono. Después tendría otro carbono que estamos revisando ahí. Esto es una representación, vuelvo les digo, es una modelación que tenemos que tomarla solo como la idea que nos da el mundo científico de ver cómo se organizan los átomos. Pues jamás podemos pensar que vamos a ver esto al microscopio. No, esto es una deducción que se sacan de los comportamientos físico-químicos de las sustancias. Bueno, ahora, ¿cómo se une un aminoácido con otro? Liberando agua, como vimos ahorita, a través del enlace peptídico. ¿Y cómo ahora se rompen estas cadenas de aminoácidos que se van a llamar polipéptidos o dipéptidos o tripéptidos o oligopéptidos? Entonces, pues agregando agua. Si llegan las enzimas peptidasas, rompen el enlace como agregando agua, o sea, hidratan. Por favor, tener en cuenta esa palabra que a veces la confunden en los parciales. Hidratan, y al hidratar, entonces rompen las cadenas de aminoácidos, dejando los aminoácidos sueltos, libres. Bien, en la siguiente molécula nos representa un poco más. Aquí está el carbono alfa o quiral, grupo radical, grupo hidrógeno. Aquí está el grupo amino, el grupo carboxilo, el plano que nos están demostrando el enlace peptídico. Bueno, a esto ya lo habíamos hablado. ¿Qué son los oligopéptidos? Menos de 10 aminoácidos. ¿Qué son los polipéptidos? De 10 a 100 aminoácidos. ¿Y qué es la proteína? Más de 100 aminoácidos. Otra vez, repasándonos cómo formamos el enlace peptídico, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo de un aminoácido, grupo amino del otro aminoácido, se unen, liberan agua y vamos a tener aquí entonces inmediatamente un dipéptido. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos el aminoácido terminal y el carboxilo terminal. ¿Ok? Vamos ahora a mostrar aquí cómo es una proteína. Mírenla, miren la secuencia de aminoácidos. Entonces ahí podemos apreciar la cisteína, la tirosina, la asparaginina, la glutamina, el glucógeno, la serina, la cisteína, la valina, la serina, vuelve y repite. Bueno, todos. La secuencia de aminoácidos, más de 100 aminoácidos, forma una proteína. Es una molécula bastante versátil, bastante larga, es una macromolécula. O sea, y la cisteína, sus puentes de hidrógeno. ¿Alguien está preguntándome algo por allá? A ver. Ok. Brian está levantando la mano porque ahí me estaba diciendo la pantalla. Creo que estaba solicitando. Profe, sí. qué pena. Aparecía dipéptido. Es el dipéptido. Brian, se me perdió el sonido tuyo otra vez. Brian, estoy perdiendo un sonido. Sí, profe. A ver. En la anterior diapositiva, dipéptido. ¿Eso a qué se refiere? Dipéptido significa dos aminoácidos unidos. Dipéptido, dos aminoácidos, ¿ok? Entonces son dos. Si son tres aminoácidos. Señora, señor. ¿Me escucha? Lo escucho muy entrecortado y escucho a alguien que tiene por allá prendido el micrófono. Escucho a alguien que tiene prendido el micrófono. ¿Ya? Ahora sí te escucho. A ver. No te estoy escuchando. A ver, no te estoy escuchando. Ya, profe, ya lo escucho perfectamente. Okay. Sí, o sea, bueno, puede seguir, porque son dos.
Se Ya en escuchó. adelante, pues, ya me estaba explicando. Sí, sí, son dos aminoácidos, se llama dipéptido. Recuerda que siempre se unen por un enlace que se llama el enlace peptídico, que libera agua. O sea que lo que hace el organismo para romper las proteínas, agrega agua y deja libre los aminoácidos. Pero para que sea proteína, te repito, tienen que unirse, no dos aminoácidos, sino unirse en 100. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí me dice en el chat, voy a ver qué me están escribiendo. Entonces, bueno, ok. No, entonces, Brian, se le escucha muy entrecortado. Okay. Bueno, entonces, sigamos Profe, acá. Señor. leyendo lo que dice ahí, dice las dos cadenas polipeptídicas que forman la insulina. A ver, las dos cadenas, sí, correcto. Lo que pasa es que date cuenta que la insulina tiene que ser más de 100 aminoácidos, ¿verdad? Por ser proteína. Mira el seguimiento que hago con el cursor. Aquí hay una cadena, ¿cierto? Pero aquí Sí, en la señor. cisteína aparece un puente de azufre, lo que hace que atraiga a otra cisteína de la misma cadena y entonces la flecta, la dobla. Entonces, por eso parece como si fueran dos cadenas. Y aquí mira cómo otra vez la cisteína con la cisteína trata de flectarla. Vamos a ver ahorita en los niveles de organización de la proteína por qué ocurre eso. Estamos aquí, ahí nos dice dos cadenas polipeptídicas que forman la insulina. Generalmente la insulina es una proteína. La insulina es una proteína que lo que hace es pegarse a la membrana celular y abrirla para que ingrese la glucosa. Entonces, generalmente las personas que tienen diabetes es porque no producen suficiente insulina. ¿Tiene que ver con el páncreas o algo así? Sí, claro, por supuesto. La insulina es producida y secretada por el páncreas. Por lo tanto, hay un tipo de diabetes, que es la diabetes mellitus, que está generada específicamente por la no producción de insulina por parte del páncreas. Hay veces es necesario que, como no produce insulina la persona, aplicársela por medio externo a través de alguna inyección. Yo creo que ustedes han visto algunos de esos casos. Entonces, Pero señor. pues es que yo también he escuchado en otras clases que la insulina tiene que ver con la formación de los colores, de, por ejemplo, de la piel. No, la confunde, se llama la melanina. Sí, 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 Es perdón. la melanina. Ese es otro tipo de, sí, la melanina es otro tipo de proteína, sí, que está obviamente en el epitelio de la piel. Ella está Melanina. relacionada así con ese color. Sí, es que se confunde un poquito porque los nombres son muy parecidos. Bueno, entonces ahí vemos, si hay alguna otra preguntita, bueno, así como dice el compañero, lo indica ahí por el. Bueno, entonces, como polipéptido, apágueme por ahí el micrófono, porfa. Ok, entonces, tenemos, siguiendo con nuestra clase, entonces, bueno, aquí ya le doy clic aquí para que me dé el paso a la siguiente. Entonces, la definición de proteínas son polímeros formados por monómeros llamados aminoácidos. 20 aminoácidos en la naturaleza son los que forman las proteínas. Así como, muchachos, son apenas 28 letras de nuestro idioma español y cuántas palabras pueden formar, muchísimas, ¿no? Se pueden escribir muchísimas expresiones, párrafos, muchas maneras de interpretar la vida, las cosas, los sucesos, con las palabras que son apenas 8 vocablos, perdón, 28 vocablos. Los aminoácidos no son sino 20, la combinación de los mismos nos puede formar una gran cantidad de proteínas que entre eso tenemos las células de la piel, las encías, los ojos, etcétera. También tenemos las diferencias físicas de un ser humano a otro, porque todos no tenemos la misma organización de nuestras proteínas, por decirlo así, porque nuestro ADN, que es el que regula y dice y manda cómo tienen que ser nuestras proteínas, no es igual en todos los seres vivos. Bueno, igualmente digo todos los seres vivos porque recuerden, según las teorías de la evolución, no hay dos seres vivos que sean completamente iguales o que sean de la misma especie. Nosotros los seres humanos, todos somos especie humana, pero no hay dos seres humanos completamente iguales. Así cuando ves, por ejemplo, dos moscas, las moscas no pueda que las veas iguales, pero porque no sabes de moscas. Si traes una especie de moscas, te va a decir una cantidad de diferencias de una a otra. Entonces, por eso dice que dos seres no son iguales, ¿ok? Eso se debe específicamente a que cada ser vivo fabrica sus propias proteínas por la secuencia de aminoácidos propias de él mismo. Ok, entonces, ahora podemos decir acá, cada proteína tiene su estructura funcional y lógica y propia, o sea,
según la célula, según la necesidad de material que tenga la célula, según el ADN que está en la célula, entonces la célula va a fabricar su estructura lineal de proteínas según lo que ella necesita, las va a fabricar, las va a hacer, las va a construir y luego las va a utilizar en fabricar nuevas células propias y para hacer la función específica que la tenemos. Ustedes dieron cuenta, por ejemplo, en el laboratorio cuando abrimos el pedazo de papa, al tratar, le agregamos reactivo de Lugol y vimos la cantidad de almidón que tiene la papa. Cuando vimos en las células de la papa la cantidad de almidón, nos damos cuenta que estas células de la papa lo que hacen es almacenar almidón. Esa es su única función. Entonces, o sea, es como una especie de reserva de energía que hace la planta y la ubica en un sitio específico. Eso es lo que hacen los tubérculos, en ese tipo de plantas, en el tubérculo. Bueno, ¿qué más, ¿qué más podemos decir? Todas las proteínas tienen características en común, pero no son iguales. Son las macromoléculas más versátiles en los seres vivos, significa que podemos tener infinidad de tipos de proteínas en cualquier parte de nuestro cuerpo. Una célula tiene más de 6.000 proteínas, una sola célula, diferentes. Significa que la cantidad de sustancias que estamos de este tipo que estamos fabricando en cada una de esas células es infinito. Por eso son moléculas muy versátiles. Bueno, ¿cómo clasificamos la proteína? Según su conformación, o sea, los aminoácidos que tiene, según su composición química y según su función. Bueno, perdón, según su conformación es según los niveles. La composición química es qué aminoácidos tiene y según su función para qué se utiliza esta proteína. Estructurales, entonces tenemos las glicoproteínas que forman las membranas celulares. ¿Se acuerdan que las membranas celulares son bicapas de lípidos, pero tienen proteínas insertadas en cierta distancia en las membranas de nuestra célula? Y por esas proteínas, hay veces se facilita el ingreso de aminoácidos o se facilita el ingreso de glucosa, ¿ya? Esa secuencia proteica es la que permite asimilar cierto tipo de material en cada una de nuestras células y qué material puede rechazar. También tiene funciones enzimáticas, actúan como biocatalizadores, o sea, todas las enzimas son proteínas, tienen funciones hormonales. Tenemos hormonas como la insulina y el glucagón, o la calcitocina, o la inmunoglobulina. También tenemos proteínas de la defensa, la trombina y el fibrinógeno. También tenemos las proteínas de transporte en el citosol, que se llaman los citocromos. Y proteínas de reserva y también de defensa, que es la ovoalbúmina, clara de huevo, y la lactoalbúmina, que la tenemos en la leche, pero esta ovoalbúmina es muy utilizada en el organismo para mecanismo de defensa, o sea, está fabricando linfocitos y células sanguíneas para la defensa del organismo contra agentes patógenos. Según la composición química, las proteínas se pueden catalogar en simples u holoproteínas o conjugadas, que son simples solo conformadas por aminoácidos. Entre esas tenemos la insulina, el colágeno, que forma parte de la membrana celular de las células de la piel, y proteínas globulares o fibrosas, como de los tendones y músculos, células de los tendones, células de los músculos. Son también proteínas conjugadas o heteroproteínas. Estas, al hacerles hidrólisis, vamos a encontrar no solamente aminoácidos, sino también vamos a encontrar carbohidratos y otros grupos. Bueno, entonces, conjugadas, holoproteína o apoproteína, bueno, tienen glucosa, grasa, ácidos nucleicos, metales y fósforo, y a la vez también proteínas. Estas proteínas muy conjugadas. Bueno, entonces, las conjugadas, bueno, este grupito, tenemos el nombre marcado nucleoproteínas, un grupo que no está formado por aminoácidos y que está unido a ellas se llama el ácido nucleico, y un ejemplo de estas son los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas son unos orgánulos celulares que los encontramos y lo que hacen es sintetizar proteínas. Bueno, según su conformación son fibrosas, tendones y globulares, como por ejemplo la clara de huevo, que también la tenemos en la sangre. Las fibrosas son las de estructuras de sostén, cadenas polipeptídicas o cadenas paralelas a lo largo de un eje, son insolubles en agua. Entre ellas encontramos el colágeno, la queratina y la elastina. Los colágenos se encuentran en tejidos conjuntivos o conectivos y cartilaginosos. Tienen un alto contenido de glicina, hidroxicola. Esos son aminoácidos, son los aminoácidos que tienen los colágenos.
no contienen aminoácidos azufrados, por ejemplo, no tiene cisteína, ni tiene el triptófano, que es un ácido, perdón, el triptófano, que es un aminoácido neutro, no los tienen. Tenemos también las queratinas, esos son conjuntos de proteínas. Se encuentran, muchachos, que no estoy diciéndole un nombre específico de proteínas, sino conjuntos de proteínas, que llaman colágenos, las que le llaman queratinas, que son las que forman los tejidos epiteliales de la piel, cabello, uñas, plumas. Y los aminoácidos tienen un alto contenido de azufre. Tenemos ahí los aminoácidos que conforman las proteínas queratinas. Tenemos aminoácidos básicos como la lisina, histidina y la arginina. También tenemos las elastinas, que son parte de los tendones. Recuerden que el tendón más grande de nuestro cuerpo es el tendón de Aquiles, que está uniendo el gemelo con el hueso del talón y que nos permite el caminar o levantar el cuerpo. Tiene que ser un tejido muy fuerte porque obviamente está levantando el cuerpo cada vez que caminamos. Estamos hablando de un material bastante resistente. El 90% de las elastinas están conformadas por 5 aminoácidos de isoleucina, lisina, valina y prolina y glicina. Entonces, o sea, no importa cuántos aminoácidos tenga, puede tener más de 100, pero no salen las elastinas de estos 5 aminoácidos. Pueden tener más de 100 veces repetidos, pero los tipos de aminoácidos que son estos: isoleucina, lisina, valina, prolina y glicina, en el caso de las elastinas. Las proteínas globulares funcionales son cadenas plegadas, adoptan formas esféricas globulares, son solubles en agua y responsables del trabajo químico de la célula. Ok. Entonces, algunas de las funciones de las proteínas, ¿cuáles son? Enzimáticas, hormonales, reconocimiento de señales, o sea, también las tenemos como sensoras, utilizan en el transporte. Tenemos la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. También las tenemos como funciones de defensa, de reserva, de traducción de señales, etc. Bueno, esta parte es la que quería llegar para que sea una parte de las centrales en la clase de hoy, muchachos. Es la estructura de las proteínas. Estamos hablando de proteínas, muchísimas proteínas, que es, la estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos, pero las proteínas tienen 4 organizaciones estructurales. La primera es los aminoácidos que tienen, la secuencia. Entonces, el número de aminoácidos que componen la cadena polipeptídica. La función de una proteína depende de quién, de la secuencia. No es lo mismo una que tenga alanina, glicina, ácido aspartico, a que tenga alanina, glicina, ácido aspartico. Sería muy diferente a la primera. A pesar de que tienen los mismos aminoácidos, los tienen encajados, organizados de forma diferente. Entonces, esa secuencia es lo que nos da las características propias de cada proteína, para qué sirve, para qué funciona. Y eso es lo que le da la importancia a la proteína como tal. La función de una proteína depende entonces de su secuencia y de la forma que está. Cada proteína tiene ¿qué? Una única secuencia. Bueno, ahí está la estructura primaria. Vemos los aminoácidos: alanina, arginina, asparaginina, glutamina, cisteína, glicina, isoleucina, leucina. Esta es la secuencia de aminoácidos. ¿Quién dice cuál tiene que ser la secuencia de aminoácidos? El ADN. Cuando estamos armando, cuando la célula está armando las proteínas, cuando llega los aminoácidos, porque ¿de dónde llegan las proteínas a nuestro cuerpo? Por alimentos como la carne. Imaginémonos, consumimos carne, llega al intestino, al estómago, hay una ruptura, empiezan a romperse los aminoácidos, a dejarse libres, siguen en el intestino delgado, siguen rompiéndose los aminoácidos con las enzimas lipasas hasta que quedan todos los aminoácidos librecitos. Son absorbidos por la vellosidad intestinal, pasan a la sangre y luego en la sangre son entregados a cada una de las células. Atraviesan la membrana celular de cada una de nuestras células a través del conducto proteico que está ahí. Atraviesan cada uno. Y estos aminoácidos van a ir a los ribosomas. Ahí los ribosomas van a utilizarlos para fabricar el material que necesita la célula llamado proteína. Entonces, dependiendo de la célula va a fabricar X o Y tipo de proteína, una globulina, va a producir entonces cualquier tipo de proteína. Ok. La estructura secundaria es el ordenamiento de expresión de aminoácidos a lo largo de un eje en el espacio. Se presenta por quienes, ojo, puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno que hace entre un aminoácido y el otro. Carbono, carbonilo de un aminoácido, nitrógeno amídico del otro. Así pueden ser en alfa hélice o beta planar. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí ocurre. Por ejemplo, la serina, treonina y el triptófano.
del grupo carboxilo de un aminoácido de un lado de la cadena y del grupo hidroxilo del otro lado de la cadena, existe esta atracción y hace entonces que la proteína trate de flectarse. Del grupo hidroxilo de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro hace que la proteína se flecte. Lo mismo estamos viendo aquí, aquí, aquí. Entonces vamos ahora a tratar de ver el alfa hélice. Son dos formas para la estructura secundaria. Alfa hélice, la que estamos viendo aquí, alfa hélice. Caso del colágeno, miren cómo se va flectando sobre sí misma. Y esta atracción es donde hay las interacciones. Estas interacciones que estaba mostrando aquí en esta diapositiva, ¿sí ven? ¿Entre qué? Entre un aminoácido y otro. Estas interacciones las estamos mostrando con interacciones hidrógeno-oxígeno, o sea, los puentes de hidrógeno son los que favorecen la formación de la alfa hélice que estamos mostrando aquí. Aquí nos lo muestro otro poquito en esta parte de abajo. Entonces, ahí también tenemos, bueno, este ya es más organización de la proteína. Vamos aquí a revisar la hélice del colágeno. Una vez, aquí la ves así plegada como si fuera una trenza. La estamos viendo ahí. Esas son las proteínas que están formando las membranas celulares de las células de la piel. Hay otra forma de organización secundaria que es la hoja plegada o beta planar, esa. Entonces, ahí vienen interacciones también de grupos carboxilos con grupos aminos, como estamos viendo aquí, carboxilos con aminos y hace funcionar que la proteína tome una forma de beta planar. Ahí está la beta hoja plegada, otra forma de representar, que aparece mucho en los libros, especialmente en la bioquímica de Harper. Otra forma de representarla está en esta diapositiva. Aquí vemos otra forma de representar el alfa hélice. Ese es el que está en algunos programas de computador para el diseño de algunas fibras textiles que se hacen a nivel de tejidos, ¿no? Del algodón, que son proteínas, o la lana, que también son proteínas. Estructura ternaria de las proteínas. Ahora, además, ustedes imagínense lo siguiente, secuencia de aminoácidos. Esos aminoácidos se van a volver con a hélices o se van a volver entonces como acordeones. Ahora, esos aminoácidos, acordeones o hélices se van a doblar sobre sí mismos. ¿Y quién es el culpable que se doblen sobre sí mismos? Pues los aminoácidos que tienen. Algunos aminoácidos no les gusta el agua, o sea, unas interacciones son hidrofóbicas. Otros aminoácidos tienen azufre y se pega azufre, como vimos nosotros con la estructura que vimos de la insulina que vimos en donde el compañero hizo la pregunta. Ahí veamos que se flectaba también por la presencia de ciertos aminoácidos, como la cisteína, que tiene grupo de azufre. Y el azufre entonces permite entonces que se flecte. Bien, aquí tenemos entonces, aparecen varios tipos de puentes de disulfuro, dos residuos de cisteína, puentes de hidrógeno, grupos hidroxilos alcohólicos o fenólicos, o sea, benceno con OH, hidroxilos alcohólicos, o sea, con OH, enlace iónico salino, interacciones hidrofóbicas, o sea, evitando el agua. Grupos apolares, todo esto es lo que genera la estructura ternaria. Grupos apolares se reúnen en forma compacta, logrando una conformación de mayor estabilidad y menor energía. O sea, estamos buscando que se unan grupos que no son polares, buscando cuando no son polares, entonces son inestables. Entonces están buscando ¿qué? Una estructura un poco mejor, más estable, más energética, etc. O porque tiene muy pocos espacios libres en su interior, o porque la superficie de las proteínas abundan muchos grupos polares. Bueno, son muchas cositas las que generan esta interacción que vemos acá. El ácido glutámico, mire cómo interacciona con la lisina y permite este doblez que estoy mostrando acá. Esta otra interacción que muestro acá es el puente de hidrógeno entre dos aminoácidos. Lo estoy mostrando aquí, son dos. Esta interacción que miren aquí en las bolitas negras es una interacción hidrofóbica. Están tratando de unirse entre ellas para tratar de evitar el agua y dejar entonces la parte externa, si pasa el agua, dejando la parte externa expuesta. Bien, ahí tenemos la estructura ternaria, otra representación, puente de disulfuro, puente eléctrico entre grupo carboxilo y amino, interacción hidrofóbica, o puentes eléctricos, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Entonces, recordemos la dimensión de la química en la parte electrónica, muchachos. Esos dibujitos nos orientan mucho más. Y luego les digo, con el cargamento de información que estoy presentando acá, muchas de las veces necesitamos un refuerzo más, apoyarnos en textos, apoyarnos en cositas. Igualmente, en esta ocasión, como digo, no todas las veces puedo dejar la clase grabada, trataré de dejarla grabada para que ustedes la puedan revisar
varias veces. Aquí tenemos entonces la estructura cuaternaria. Esto es una parte importante. Comprendamos que esos gusanitos que hemos visto acá en esta estructura, bueno, aquí dentro de este tubito teníamos la hoja plegada, teníamos la hélice, todo esto, y ahora se ha doblado. ¿Ya? Ahora se ha doblado. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a mirar cómo la estructura, ¿quién es el culpable de la estructura cuaternaria de las proteínas? Enlaces débiles de cadenas peptídicas con estructura ternaria para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas peptídicas recibe el nombre, pues obviamente, de protómero. Entonces, la unidad formada por varios protómeros se le llama oligómero. Solamente la unidad es activa. Eso, para que sea activa biológicamente, es toda la unidad del protómero. El número de protones varía. Si son 2 protómeros, se va a llamar una exoquinasa. Si son 4, se llama una hemoglobina, como la que transporta el oxígeno en la sangre. Si son si son 4 o más, si son 5, ahí quedó más. Si son 5, se va a llamar aldolasa. Si son, me di cuenta que la terminación asa ya parte del lenguaje de las enzimas. Si son 6, es el glutamato o deshidrogenasa. Son un tipo de proteínas que actúan también con enzimas que quitan hidrógeno. 60 unidades proteicas como la cápsula del virus de la poliomielitis. Entonces, por ejemplo, los virus, ahorita que estamos en esta como de moda, este concepto de los virus, estamos hablando que los virus básicamente son cadenas proteicas, y con cadenas proteicas porque son ADNs. O sea, ¿quiénes dicen cómo tienen que ir las cadenas proteicas? Pues el ADN, es decir, que ellos tienen macromoléculas como ADN, proteínas y grasas, pero no alcanzan a formar organelos, es decir, que por eso no tienen el carácter de ser vivo. Bien, 60 unidades proteicas, 60 oligómeros, entonces forman la cápsula del virus llamado poliomielitis. Bien, vamos aquí a repasarlo un poquitico. Estructura primaria, secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria, hélice. Estructura ternaria, entonces se flectan sobre sí mismos estas hélices. Aquí por dentro de las cuadritos están esas, se flectan sobre sí mismos. Ya, estructura ternaria, y la estructura cuaternaria aquí están. Doblados sobre sí mismos, esto es un oligómero, otro oligómero, otro oligómero, otro oligómero. Entonces, este es de 4, y los que son 4, entonces se van a llamar hemoglobinas. Que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí más o menos una representación, y miren las interacciones, quiénes son los que se hacen que esto se produzca. Desde luego las interacciones de los aminoácidos que se encuentran ahí. Este ya es una imagen de computador de un programa constructor de fibras sintéticas, de algunas fibras especiales que se pueden crear a nivel de laboratorio, a nivel industrial, para formar cierto tipo de tejidos, también para la formación de cierto tipo de vacunas sintéticas. Bien, ahí tenemos la estructura, estructura ternaria, interacciones hidrofóbicas aquí cuando está plegadito, y forman todo un ovillo, se llama un oligómero, otro oligómero, y ahí tenemos los colores de los oligómeros. Okay. Otro repasito: primaria, estructura secundaria, hélice, estructura ternaria, interacciones, por dentro tenemos la hojita plegada, la doble hélice, y estructura cuaternaria, que son los diversos ovillos. Repásenla, muchachos, o sea, esto no es tan fácil de digerir, yo lo sé. Otra partecita es la desnaturalización. ¿Qué es desnaturalizar? Pues específicamente desnaturalizar es perder el grado de organización primaria, secundaria, ternaria, cuaternaria que tenga la proteína. Una proteína como la globulina, que está presente en la clara de huevo, se la colocamos sobre el sartén caliente, pierde su grado de organización 4 y se pasa a grado de organización 3, y en el grado de organización 3 se vuelve sólido. La desnaturalización de las proteínas, entonces pérdida de la estructura. Cuando una proteína pierde su grado de organización, pierde todo eso. Actividad biológica, modificación de propiedades físicas y químicas, es decir, que la proteína ya no es la misma. ¿Quiénes son los agentes naturalizantes? Físicos: el calor, rayos ultravioleta, rayos X, ultrasonido, agitación, y químicos: ácidos bases fuertes, furia, etc. Bueno, ¿dónde vamos a producir las proteínas? En los ribosomas. ¿Quién es el que manda cómo son las proteínas? El ácido nucleico, o sea, el ADN. Es
Después de la acción de las enzimas, los aminoácidos quedan libres, o sea, cuando las proteínas ingresan a nuestro cuerpo, ingresan las enzimas, dejan libres los aminoácidos y los aminoácidos, entonces llegan al hígado, al sistema hepático, donde ocurre su metabolismo y distribución a las células según la necesidad después del hígado. Bueno, aquí vemos un poquito de metabolismo de proteínas. Proteínas en la dieta, ¿sí la ves? Ingresan, entonces se van a separar en aminoácidos, serina, histina, astragina, glutamina, ¿sí? Este aminoácido puede ir entonces a formar bases púricas y pirimídicas para el ADN, la colina, la cisteína, los nefrones, en el riñón, cantidad de estructuras importantes en el cuerpo humano van a ir a formar estos aminoácidos libres. Pueden ir también, bueno, puede ir una vía ir hacia la vía de los neurotransmisores, o sea, la conformación de enzimas. Se descomponen los aminoácidos y pueden convertirse en neurotransmisores. Entonces, en este caso, por ejemplo, no se me perdió la partecita de abajo, si me alcanzo a revisar. Entonces, pueden ir hacia formación de hormonas, caso del glucagón o otros péptidos pequeños. El aminoácido puede entrar a caminos de óxidos análogos. Si necesitamos energía en caso de ayuno, estos aminoácidos van a ir hacia la glucogénesis, o sea, a formar glucógeno, o a la cetogénesis, entonces formar otro tipo de estructuras celulares, o a la síntesis de lípidos cuando están en exceso, o a la oxidación beta. Bueno, estos aminoácidos generalmente el exceso de proteínas no lo acumulamos. El exceso de proteínas lo eliminamos. Entonces, des en cuenta este proceso de eliminación cuando hay exceso de proteínas. Mire, entonces se convierte en urea y en urea entonces va a ser eliminado. Ok, bien, eso es parte de las consideraciones en la dieta. La carencia de proteínas causa una serie de problemas que incluyen, bueno, deficiencia en el crecimiento para los niños, alteraciones intelectuales en los niños, como por ejemplo su capacidad de razonamiento, su capacidad de concentración, etcétera. El problema de desarrollo en los fetos cuando se están gestando, el sistema inmunológico deficiente, es decir, que si no consumimos supremamente buenas cantidades de proteínas, nuestro sistema inmunológico va a estar muy débil y vamos a estar expensos a cualquier enfermedad. Se recomienda dietas bajas en proteínas a personas que tienen los siguientes problemas. Problemas renales, porque si hay exceso de proteínas vamos a tener problemas para excretarlas. Que tengan enfermedades de Parkinson por la parte nerviosa. Se produce demasiado fibra muscular y como están trabajando mal, entonces el problema se agrava. Enfermedades en las que el cuerpo no puede metabolizar las proteínas. Ok. Bien. Listo, muchachos. Esto es lo que tiene que ver entonces con proteínas. ¿Sí? Un poquito rápido, una información densa que de pronto lo hubiéramos podido ampliar mucho más en el salón, de pronto con dibujitos o cosas. Pero ahora les digo, aquí queda la grabación para que la puedan revisar y queda el chat para que me puedan comentar. Dentro de las proteínas, porque hemos visto aminoácidos, proteínas y una variedad específica de proteínas que son las enzimas, dentro de las proteínas especiales llamadas enzimas. Enzimas, ¿qué son? Son las que catalizan o aceleran procesos de reacción. Entonces, son catalizadores biológicos, selectivos, de alta especificidad, se aumenta la velocidad de las reacciones sin cambiar la posición de equilibrio, reduce la energía necesaria para que ocurra la reacción. Hay muchas representaciones, porque para que una sustancia se transforme en otra, dentro del punto de vista de la dimensión química, necesitamos que haya, empezando, que cada sustancia tiene una energía de activación hacia su Creo que una pregunta. Señor, cuéntame, dime. Te escucho. ¿Qué sucede cuando hay exceso de proteína en el organismo? Por eso te digo que si hay exceso de proteína en el organismo va a ser excretada vía urinaria, vía urea, como lo viste en el grafiquito en esta diapositiva, mírala acá, ¿sí? Ahí la amplías y lo estudias. Mira este caminito hacia arriba, así lo ves acá, aquí, urea, específicamente porque si no necesita el aminoácido, entonces va y lo degrada y lo convierte en urea y orina y lo desecha. Sí, porque acuérdate que la proteína tiene grupo amino. El grupo amino es fácil convertir, que se transforma en urea. Entonces ahí es donde viene la circunstancia. Se transforma en urea y es desechado. O sea, nosotros no acumulamos proteínas, no lo hacemos. Diferente al metabolismo de otros animalitos, por ejemplo, el león, que él come carne y se echa a dormir y todo el exceso de proteína se le convierte en músculo. Nosotros no tenemos ese metabolismo así.
porque nosotros no necesitamos tanto músculo dentro de nuestras funciones como seres humanos. Necesitamos esta energía para nuestro cerebro, que es lo que más trabajamos nosotros a diario. Si queremos fabricar músculo, pues tenemos que acostumbrar a nuestro organismo a que fabrique músculo y lo forzamos a través del ejercicio, que de hecho es muy saludable porque también gastamos exceso de grasita y exceso de carbohidratos que por ahí a veces consumimos en forma desmedida. ¿Ok? Bien. Profe, Señor, a ver. una pregunta. Sí, diga. Por ejemplo, ¿el exceso de proteína puede presentar alguna patología? Sí, no, realmente no. Eso no va a presentar absolutamente nada, excepto si la persona tiene problemas renales, tiene problemas de riñón. Ahí sí de pronto entonces puede presentar algún problemita. Pero de resto, generalmente, simplemente se elimina por la orina y ya, no pasa absolutamente nada. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, Dime. Profe, y en la orina, digamos, a simple vista podemos evidenciar que estamos excretando proteínas, o sea, si tenemos un exceso de proteínas en el cuerpo. Bueno, el olorcito. Nos damos cuenta que, por ejemplo, la orina de los hombres es de más olorosa que la orina de la mujer. Eso se debe a que nosotros los hombres procesamos más proteína, ¿ves? Porque nosotros formamos un poquito más de fibra muscular. Ellas forman un poquito más de grasita, ¿ves? Eso está en el ADN de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros los hombres cuando pasamos de cierta edad o nos volvemos barrigones o nos adelgazamos ya mucho porque no hacemos el mismo proceso metabólico que hacíamos cuando éramos jóvenes, que teníamos la testosterona alta y nos ayudaba al proceso de consumo de proteínas fijándolas en fibra muscular. Ahora ya no hacemos eso, entonces simplemente o se acumula en el estómago, no la proteína, los otros alimentos, o entonces empezamos a excretar y hay veces nos empezamos a enfermar del sistema renal porque no nos cuidamos en la alimentación. ¿Ves? Ok. Listo, muchachos, otra preguntita. A ver. Profe, o sea, bueno, Señor. pregunte el compañero. Bueno, Ok. profe, entonces, para, o sea, aprovechar las proteínas, se podría decir que hay la mayor parte de las proteínas se concentran en el tejido muscular, por decirlo Sí, así. claro. Hay células que necesitan más proteínas que otras. En ese caso, las células musculares. Como los miocitos. Sí, correcto. O sea, la actina y la miosina, que son las células musculares, que son de actividad contráctil y retráctil. Exactamente. Pero entonces también hay otras células que necesitan mucha proteína, por ejemplo, las células hepáticas. Por ejemplo, también para formar las sustancias químicas como son las hormonas. También necesitamos proteínas para las enzimas, ¿ves? La actividad enzimática que está en todo el metabolismo, las enzimas son proteínas, es decir, que el consumo de proteínas de nuestro cuerpo es bastante grande, muy grande. O sea, nosotros tenemos las proteínas fijas en el tejido muscular, en el tejido epitelial, en el tejido, bueno, en el tejido de cada una de nuestras células, pero también tenemos proteínas en las enzimas, que es de pronto una de las mayores cantidades de proteínas que tenemos en el cuerpo, es como enzimas. Bueno, ¿alguna otra preguntita, muchachos? Y, por ejemplo, en el caso de las glándulas, profe. Las glándulas endocrinas y exocrinas, porque son dos, las glándulas endocrinas vierten su sustancia dentro de la sangre, que vierten son hormonas. Las hormonas pueden ser proteínas o no. Las hormonas sí no siempre son proteínas, lípidas, carbohidratos. Sí, dime. ¿Aló? Ya, profe, ya. Profe, Quedó claro, gracias. A ver. Sí. Profe, usted nombraba la testosterona en parte de las proteínas, ¿sí? Entonces, digamos, digamos, ¿qué funciones tiene la testosterona ahí con las proteínas? La testosterona activa el consumo de energía y al activar el consumo de energía de las células musculares, activa que se produzca más proteína en las células musculares y se vayan formando más células musculares, porque las células musculares tienen muchísima proteína. Eso sería uno de los aspectos. También activa la absorción de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando no producimos la misma cantidad de testosterona pasando los 40 años, entonces todos los nutrientes que consumimos no van a estar distribuidos de la misma forma por el cuerpo porque ya no vamos a tener el mismo proceso de degradativo y los vamos a acumular en el estómago. Por eso entonces empezamos a volvernos barrigoncitos. Esa es una de las circunstancias, ¿ves? Entonces, profe, y es... Señor.
¿Es verdad o es un mito que los niveles de testosterona bajan con la actividad sexual? Es que he escuchado eso. No, eso no depende para nada de eso. Eso más bien depende de la edad. Ah, ok. Eso, la edad sí va con eso, pero no, no tiene nada que ver. Profe, y Señor. el compañero Jair está preguntando que por qué las personas que van al gimnasio aumentan el consumo de proteínas. Claro, porque están formando fibras musculares.